Y si todavía estáis a la escucha, si no os habéis perdido por el camino, si no os habéis cansado con estas chapas que meto, que son tan poco modernas, ¿no? Yo no hago cortes de imágenes, ¿no? No me sé promocionar bien, pero bueno, yo creo que lo importante es la verdad del discurso más que las formas. Vamos a llegar al punto álgido de esta conferencia en forma de vídeos, que es el por qué. ¿Por qué los estados trafican con drogas? ¿No? Yo hasta ahora he analizado un poquito el problema, he analizado quiénes son y cómo lo hacen. Pues ha llegado el momento de decir el por qué. Claro, como vimos en una sociedad economicista, donde todavía resuena la frase esa del gobierno Clinton de Estados Unidos de ¿es la economía estúpidos? Pues no, nunca es por dinero. Recuerdo que el dinero es ficticio, el dinero no existe, el dinero es una entelequia que producen los estados a través de la Reserva Federal, a través del Banco Central Europeo, de los bancos centrales de cada país. Tienen todo el dinero, el problema no es el dinero, lógicamente. El Estado puede encontrar muchísimos negocios lucrativos, no tienen por qué vender drogas ilegalmente para que los altos funcionarios y los listillos y los grandes empresarios se llenen los bolsillos. Hay muchísimas maneras de llenarse los bolsillos, con la industria de las armas, con la industria farmacéutica, con la industria de los libros de texto, que en su momento también pegó fuerte, con la industria de las placas solares, de los aerogeneradores, etcétera, 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 ¿no? El tema no es el dinero. No seamos tan tontos de creernos que el narcotráfico se hace por dinero. El dinero es lo de menos. El dinero es un plus, es un extra. Ya que hemos creado todo el tinglado, toda esta estructura gigantesca del narcotráfico, obviamente vamos a ganar dinero, ¿no? Pero nunca es el dinero. Es un fenómeno mucho más complejo y está relacionado con el poder y con los objetivos estratégicos de los estados. Y ahora voy a volver a hablar otra vez de la columna vertebral de cada estado, también del estado español, que es el ejército. Una cosa que saben bien los militares y que poco nos dicen a los demás es que los estados siempre están en guerra. Siempre están en guerra. Porque de hecho siempre hablan de tres situaciones posibles en las cuales la guerra está presente. Está la situación de guerra propiamente dicha, está la situación de posguerra, que es como el Estado regresa a la normalidad y se lame las heridas de la guerra anterior, y está la situación de preguerra, ¿no? Que es la situación en la cual el Estado se prepara para la nueva guerra que vendrá. Con lo cual siempre está en guerra. Ahora mismo, obviamente, estaríamos en una situación de preguerra. Pero esto es cuando hablamos de guerras exteriores. Pero hay dos tipos de guerras. Las guerras exteriores entre estados. Me hacen mucha gracia los discursos pacifistas que ahora vuelven a estar de moda, vuelven a ser tendencia. No a la guerra. El otro día en una reunión del instituto en el que trabajo como profe, ¿no? Se hablaba, ¿no? De que si hay un colectivo en la ciudad que se dedica, ¿no? A fomentar el pacifismo entre los escolares, y hay que ver la inocencia que tienen estos discursos, porque toda esta gente es adicta al Estado, dependen del Estado, de las subvenciones del Estado, trabajan para el Estado y además votan a partidos políticos profundamente estatistas y estatólatras, ¿no? ¿Quién se cree que hace las guerras? Las guerras no se hacen solas. Las guerras no las hace la gente, las personas. Las guerras las hacen los estados, ¿no? Pero no solamente hacen las guerras exteriores, sino que también existe otro frente, que no es el frente exterior, sino que es el frente interior. ¿Qué es el frente interior? Pues la guerra que el Estado practica, planifica y practica contra sus propios ciudadanos, es decir, contra los que sostienen el Estado con su trabajo y con su servicio militar en muchos casos, ¿no? Y esta guerra no tiene situación de preguerra y posguerra. Siempre hay una guerra de cada estado contra sus propios ciudadanos. Ahora habrá muchos, estos que votáis, ¿no? y que sois adictos a
al Dios Estado, ¿no? Que os estaréis poniendo las manos en la cabeza. ¿Qué está diciendo este tonto, ¿no? ¿Cómo va a ser que nuestro querido Estado, que nos hace unas carreteras maravillosas y que nos hace unos ambulatorios cojonudos, ¿no? Ese Estado que nos ama, que se desvive por nosotros, ¿cómo es posible que esté en guerra contra nosotros? Pues lógicamente, ¿no? Porque el camino del Estado ha sido largo, ha sido muy largo. El Estado empezó siendo una pequeñez, era minúsculo, ¿no? Y a partir del año 1200 aproximadamente, el Estado va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Tiene momentos de gloria, tiene momentos de recaída. Y en esa lucha sempiterna entre el Estado y las libertades, el Estado, por desgracia, ha ganado claramente y hemos llegado a la situación actual en la que casi el 70% de nuestra riqueza material se la queda al Estado en concepto de impuestos, ¿no? Y bueno, pues hemos perdido claramente esta guerra que el Estado emprendió contra nosotros, ¿no? Y uno de los argumentos, una de las armas, un arma integral que manejan los estados, sobre todo narcoestados como España, para vencernos, para debilitarnos, para aniquilarnos, para someternos, es la droga. La droga es un arma integral del frente interior del Estado. Y esto lo resume una frase que aparece también en el libro A los pies del caballo de Justo Arriola, que dice: ¿por qué nadie ha reabierto las fosas comunes donde yacen los cuerpos de las víctimas de la democracia? Mucho se habla de la memoria histórica y qué poco se habla de las víctimas de esta guerra que el Estado español emprendió ya desde hace bastantes décadas. Empezó en la década de los años 70, ¿no? Quizá en los 60 ya empezó a haber, pero sobre todo es una guerra de las décadas de los años 80, 90 y de lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? Es una guerra contra nosotros, que tiene 12 objetivos estratégicos que justifican el narcotráfico. A lo mejor se va a hacer un poquito largo, pero yo creo que esta es la parte más interesante del vídeo. Voy a decir cuáles son los 12 objetivos estratégicos principales que justifican el narcotráfico. El primero, y más importante, es debilitar a los individuos y debilitar a los pueblos. Sobre todo al sector antaño más enérgico e inconformista, la juventud. El escritor José Rivas habla de una generación sumisa, que fueron los jóvenes de la década de los años 80. Pues si los jóvenes de la década de los años 80 fueron sumisos, imagínense los jóvenes que han ido viniendo después, en las generaciones siguientes, ¿no? Entonces tenemos muchos ejemplos históricos de cómo los estados han introducido las drogas para debilitar al pueblo. Uno de ellos es el que habla Justo Arriola A los pies del caballo, ¿no? Cómo se acabó con la rebeldía de la juventud vasca a base de heroína en las calles vascas y navarras en los años 80, pero en general fue un fenómeno que ocurrió en todo el Estado español, ¿no? Yo de niño recuerdo pues que había yonkis que robaban radiocassettes en los coches, yonkis desesperados que entraban en las oficinas de las cajas de ahorros para atracarlas, yonkis que los veías con el documento de identidad en la boca mientras los cacheaba la policía. En una época en la cual los parques, los jardines, incluso el patio de mi instituto estaba sembrado de jeringuillas de heroína, ¿no? Tenemos el ejemplo quizá más conocido a nivel histórico, que es el de cómo el Imperio Británico utilizó el opio para atontecer a una parte muy importante de la población, sobre todo masculina, de China, en una época en la que los británicos estaban haciendo con el control económico de esa parte del mundo, de la zona de Asia, del este de Asia, ¿no? Podríamos poner más ejemplos. Por ejemplo, los japoneses, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenían el objetivo de expandirse en una expansión imperialista en la zona de China, ¿no? Llegaron a conquistar Manchuria, luego se extendieron durante la Segunda Guerra Mundial ya por toda China, y fue una empresa estatal japonesa llamada Mitsui la que se dedicaba a producir y distribuir opiáceos, y mientras en la estrategia del ejército japonés estaba la empresa Mitsui, la táctica
la elaboraban la famosa yakuza, ¿no? Que eran los mafiosos, la gente del AMPA del Japón, que hicieron un gran negocio en China vendiendo drogas para debilitar a China y que fuese más fácil su conquista militar, ¿no? Es curioso, ¿no?, que los asiáticos son muy de la teoría del karma, ¿no?, que todo ese mal que haces en la vida luego te viene devuelto, y claro, al final fueron los soldados japoneses de la Segunda Guerra Mundial los que más droga consumieron, ¿no? Claro, había tanta droga en el ejército del Japón que era inevitable que los propios japoneses también la consumieran, y esto fue una de las claves, ¿no?, de la debacle japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Pues hay también, pues mira, dices, volviendo al tema del País Vasco, ¿no? Porque muchos dirán, esto es una teoría de la conspiración. Yo que he estado buscando información en internet, hay expertos de estos ingenieros de la opinión que viven tan bien y que dicen tantas tonterías a cambio de mucho dinero, pues que decían, no, eso de que el Estado español inundó el País Vasco de drogas en los años 80 para debilitar al movimiento revolucionario vasco, como le llamen, esto es una mentira, es una teoría de la conspiración, ¿no? Vamos a ver si es una teoría de la conspiración, porque hay como mínimo 3 pruebas que demuestran que efectivamente son los estados los que introducen la droga para debilitar a la gente. La primera es que el lendakari vasco de aquella época, que era del PNV, José Antonio Ardanza, admitió en unas declaraciones públicas que la heroína que se consumía en el País Vasco, que era la comunidad autónoma que él presidía, es decir, que él sabía un poquito de qué iba la cosa, que toda esa heroína salía de 2 puntos en concreto. Uno era Inchaurrondo, en San Sebastián, en Donosti, y el otro era La Salve, en Bilbao. Vale, muy bien, ¿qué pasa? ¿Que eran supermercados de la droga? ¿O estaba allí el Pablo Escobar vasco fabricando droga en un almacén secreto? Pues no, tanto La Salve como Inchaurrondo eran cuarteles de la Guardia Civil. Es decir, más claro, el agua. Otra prueba que tenemos que demuestra esto es el informe Navajas. Se le llamó informe Navajas porque el fiscal que lo emprendió era un tal Luis Manuel Navajas, que se destapó que existía un plan Zen. Zen no tiene nada que ver de nuevo con la filosofía oriental, sino que significa Zona Especial Norte, en la cual la inteligencia española, que en aquella época se llamaba CSIC, la inteligencia, os recuerdo que es el ejército del Estado español, ¿no?, pues el CSIC inundó el País Vasco de heroína, tal y como confirma el informe Navajas. Y la tercera prueba es un narcotraficante turco, un tal Vedat Çiçek, en realidad no era su nombre real, era uno de los nombres que utilizaba, que parece que este hombre tuvo una especie de arrepentimiento religioso, dijo, madre mía, qué malo he sido en la vida, ¿no? Y decidió pues contar la verdad, estas cosas que a veces ocurren, ¿no? Y el tío fue a declarar a un juzgado y declaró con pelos y señales quiénes eran sus jefes, de dónde salía la droga con la que él luego pues trapicheaba en las calles del País Vasco, y evidentemente la droga venía de los cuarteles de la Guardia Civil. Pues nada, ya tenemos el primer objetivo estratégico del Estado: debilitar a los individuos y a los pueblos, sobre todo en momentos donde los individuos y los pueblos pueden suponer una oposición firme al poder concentrado de los estados. Pasamos al segundo objetivo estratégico de por qué es tan importante el narcotráfico en narcoestados como España. El segundo es que el tráfico de drogas crea un grupo social que podríamos denominar el AMPA, ¿no? El AMPA con H, que es una especie de ejército del Estado, ejército paralelo de gente que no es funcionaria, que no cobra una nómina cada mes y que no llevan uniforme, pero que son realmente útiles, porque estos ampones hacen el trabajo sucio que los funcionarios no pueden realizar. Claro, tú puedes hacer que un policía detenga a fulanito si hay sospechas de que ha incumplido la ley, pero tú no puedes decirle a un policía que le pegue una paliza a alguien, o que directamente lo asesine,
o que secuestren a las niñas de Alcácer o luego entierren los cadáveres. Para eso están los ampones. Claro. Y entonces, claro, ¿de qué viven estos ampones? No se les puede pagar un sueldo, porque si bien existen los fondos buitre y los fondos reservados, ¿no?, que es este dinero que sale de los impuestos del contribuyente y que en ningún sitio aparece la declaración, ¿no?, de dónde, qué se hace con ese dinero, pero sí que es mucho más fácil pagar a los ampones por el trabajo sucio que realizan, que interesa a los objetivos estratégicos del Estado, se les paga con droga. O bien directamente se les paga con droga, o bien, lo más frecuente, se les paga permitiéndoles que tengan un negocio vinculado al tráfico de drogas. O bien otros negocios ilegales, ¿no?, como prostitución o lo que sea. ¿Vale? Es decir, los ampones se autofinancian con droga. Y los ampones son claves, son fundamentales en, sobre todo, las cloacas del Estado, las operaciones que realizan los estados, que son totalmente necesarias. Los que habéis seguido el triple crimen de Alcácer, pues sabéis perfectamente de la importancia que tiene este tipo de gente en, pues eso, en la política oscura estatal. Vamos con el tercer argumento, el tercer objetivo que tienen los estados para traficar con droga, y es que la droga financia políticas estatales que o bien son ilegales o bien son impopulares. ¿Vale? Esto lógicamente solo afecta a los estados que dicen ser democracias. Un estado que es abiertamente una dictadura, como por ejemplo China, no necesita de todas estas plataformas para financiar políticas, porque las políticas del propio Estado ya son infames, ¿no? Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo acepta. Aquí vivimos en el mundo de la doble moral, supuestamente somos una democracia, bla, 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 bla. Con lo cual, cuando, por ejemplo, hay que matar etarras ilegalmente, es decir, cuando se crearon los famosos GAL en la década de los años 80, vinculados al gobierno socialista, claro, ¿de dónde sale el dinero para financiar al GAL? ¿Quién paga a los mercenarios del GAL? ¿Quién compra las armas que necesitan los funcionarios del GAL? Todo esto es muy caro. ¿Y de dónde salía el dinero para financiar al GAL? Del narcotráfico. Es decir, mientras en el País Vasco se estaba combatiendo a la juventud radical vasca, debilitándolos, fomentando el consumo de heroína, al mismo tiempo se asesinaba a líderes de la izquierda abertzale con un grupo que se autofinanciaba, que eran los GAL, con el narcotráfico. Es un objetivo totalmente redondo. Hay una relación inexorable, muy estrecha, entre el narcotráfico y los servicios de inteligencia. Por eso, cada vez que veáis una película de espías, tipo James Bond y todas estas mandangas y todas estas pamplinas, ¿no?, en vez de ver al tío con el martini o no sé qué se toma, tenéis que verle, pues yo qué sé, con un maletín lleno de droga, porque eso sería mucho más cercano a la realidad. Entonces voy a leer 3 frases que ejemplifican muy bien esa relación tan intensa entre estas operaciones secretas de los estados que llevan a cabo los espías y el narcotráfico. Entonces la primera frase es de David McMichael, ¿vale? Lo he dicho fatal, como siempre que hablo en inglés. Las drogas y las operaciones secretas van juntas, como las pulgas y los perros. Pero bueno, claro, esto lo dice el tal David McMichael, pero vamos a leer otra frase que es mucho más esclarecedora. Esta la dice el que fuera agente de la Oficina Federal de Narcóticos, George Hunter White. Curioso, ¿no? Es decir, que era un policía antidroga. Me empeñé a fondo en la tarea porque resultaba, pero que muy divertida. ¿En qué otro sitio podría un fogoso muchacho americano mentir, engañar, robar, violar y saquear con el beneplácito y la bendición de las altas esferas? Maravilloso. Es decir, James Bond era un tío que se dedicaba a matar, violar y traficar con drogas. James Bond no, el tal Hunter White este. Y la tercera frase, que todavía me parece más significativa,
porque la dice un tío que no era un psicópata que disfrutaba de su trabajo, sino un pobre pringao, como tantos y tantos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se hacen policías con el objetivo de hacer el bien, de ayudar a los ciudadanos, porque se han creído toda la patraña de las series y películas, ¿no? Y luego se dan cuenta de que su trabajo es muy diferente, ¿no? Entonces, esto es una frase de Robert Plumley, piloto de guerra de Estados Unidos. Dice: yo creía en la guerra de la Contra. La Contra era pues la intervención militar que hizo Estados Unidos de América contra el comunismo en Nicaragua, ¿no? Yo creía en la guerra de la Contra, pero terminé traficando drogas en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América. Pues sí, parece ser que los ejércitos trafican con drogas. Bien, vamos con el cuarto punto, el cuarto objetivo estratégico de los estados para traficar con drogas, que es que la droga financia no solamente a espías, sino que también financia a grupos armados, a guerrillas, a lo que se llama en inglés proxy armies. Es decir, son ejércitos extranjeros que hacen el trabajo sucio a un gran ejército imperialista. Es decir, si le quieres hacer la puñeta a tu enemigo, pues en vez de declararle la guerra, que eso sería muy costoso y la opinión pública se te pondría en contra, pues vamos a armar a una guerrilla local para que le haga la puñeta al régimen del Estado enemigo. Antes he puesto el ejemplo de los mujahidines en Afganistán, el germen de los talibanes, que se dedicaban a combatir al ejército soviético en Afganistán, defendiendo los intereses imperialistas de los Estados Unidos de América, pero podríamos poner muchísimos otros ejemplos, como por ejemplo la guerrilla de la etnia Hmong del general Bao Pao en Laos, o la guerrilla del KMT en Birmania, que también trabajaban en secreto para los Estados Unidos de América. Es decir, había un interés geopolítico, militar, en armar estas guerrillas. El problema es que esta gente tenía que vivir de algo. ¿Y de dónde salía el dinero que financiaba estos proxy armies, ¿no? Pues salía, obviamente, del narcotráfico. ¿Y quién era el Paganini? ¿Quién pagaba esa droga? ¿Quién se la metía por la nariz y por las venas? Pues ciudadanos de Estados Unidos de América y de sus países aliados como España. Quinto objetivo estratégico de por qué los estados trafican con drogas. Porque el drogadicto muchas veces es un conejillo de indias. Porque hay ensayos con los toxicómanos. Se prueban drogas que luego se utilizarán a nivel militar, en los ejércitos, en las guerras. Muchas veces no hace falta toxicómanos, los deportistas de élite suelen ser los mejores conejillos de India, ¿no? Para probar todo tipo de drogas. Bueno, ya sabéis que... luego hablaré más del tema del deporte. Y bueno, para ejemplificar, voy a hablar de varias cosas, ¿no? La primera es un libro que habla de la adicción que tenía Adolf Hitler a las drogas, ¿no? Que se llama El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich, del 2015, un libro de Norman Ogler. Bueno, parece ser que se llegó a meter más de 100 drogas diferentes el señor Hitler, porque en cierto modo la Segunda Guerra Mundial fue la primera gran guerra en la cual se suministró masivamente todo tipo de sustancias a los soldados, ¿no? Siempre se habla de los kamikazes japoneses, pero los soldados alemanes y del resto de países también parece ser que le dieron bastante a las drogas. Otro ejemplo de cómo se utilizan los toxicómanos como conejillos de indias es la operación Mengele. Así se le llamó, operación Mengele, en la cual el CSIC, la inteligencia del ejército español, cuyo jefe era el aristócrata valenciano y coronel del ejército Emilio Alonso Manglano, que los que habéis estudiado el caso Alcácer pues ya sabréis perfectamente quién era Manglano, pues el señor Manglano ordenó una operación en la cual había que matar a un etarra, Josu Ternera, y para secuestrar al etarra probaron una serie de narcóticos antes con conejillos de indias para ver si funcionaban. Uno creo que era el pentotal, no me acuerdo ahora exactamente. En todo caso,
bueno, lo probaron con un indigente y con 2 hermanos toxicómanos y mataron a uno de los 3, en concreto al indigente, y al final no consiguieron matar a Josu Ternera, ¿no? Pues nada, esto trascendió a los medios de comunicación de masas y a la opinión pública, ¿no? Y otro ejemplo que no tiene exactamente que ver con los narcóticos, con las drogas, pero sí con productos dañinos, es el famoso caso del aceite de colza desnaturalizado, ¿no? Que es otro crimen de Estado del cual en algún momento de mi vida me gustaría hablar con más profundidad, ¿no? Espero hacerlo en los próximos tiempos. Los que seáis jóvenes no os va a sonar de nada lo del aceite de colza, pero bueno, hubo una intoxicación masiva en zonas del Estado español, en la cual murieron 4.000 personas aproximadamente, porque no se sabe, es decir, fue un asesinato en masa, fue un gran genocidio, 4.000 personas muertas, todas ellas, qué casualidad, de origen humilde, ¿no? De barrios, de las ciudades, de pueblos, gente de pocos recursos económicos. Hubo 25.000 heridos graves, afectados por un síndrome tóxico que provocaba insomnio, que provocaba picores, que provocaba todo tipo de problemas de salud. Era una auténtica tortura vivir con el síndrome tóxico y muchas veces no hacían más que desear la muerte las personas que se vieron afectadas. Pues bueno, hubo un juicio farsa y se dijo que la culpa la tenían unos empresarios codiciosos, qué casualidad, que habían vendido aceite industrial para uso de, pues eso, para comerlo como aceite en ensaladas, ¿no? Luego resulta que no, que evidentemente no era el aceite de colza, sino que eran unos tomates que habían sido rociados con un producto tóxico, con un compuesto organofosforado que provocaba esta grave intoxicación. Y a pesar de que enseguida dieron con la verdadera causa, el doctor Muro, pues el Estado prefirió, bueno, inventarse una versión oficial, que era el síndrome de colza, que había sido el aceite, cuando en realidad habían sido los tomates. En definitiva, España iba a entrar en la OTAN. España parece ser que tenía que demostrar que era un aliado fiable y que estaban dispuestos a hacer lo que fuera para someterse a sus nuevos aliados de la OTAN, e hicieron este ensayo masivo para probar un arma química con población totalmente inocente. Terrible el caso del síndrome tóxico atribuido falsamente al aceite de colza.